El desarrollo neurológico infantil es un proceso complejo que tiene como resultado la maduración de las estructuras, la adquisición de habilidades y finalmente la formación del individuo como persona única. Durante la infancia, la tarea primordial del sistema nervioso es la adquisición y perfeccionamiento de diversas funciones. Por lo tanto, una perturbación del desarrollo es el signo guía de una alteración de la maduración cerebral. Por esta razón, es importante conocer los principios del desarrollo neurológico. El principio de discontinuidad del ritmo se refiere a los cambios de velocidad del proceso de crecimiento y desarrollo biológico, psicológico y social. Este desarrollo es muy rápido en la primera infancia, pues aminora gradualmente durante los años escolares y en la pubertad hay una nueva aceleración del crecimiento. El principio cefalocaudal o cabeza-cola describe el hecho de que el crecimiento en estructura y función se continúe en dirección hacia abajo del cuerpo, con la extremidad cefálica tomando prioridad sobre la extremidad caudal. Un claro ejemplo que podemos ver de este principio es el crecimiento de la cabeza, el cerebro y los ojos en un embrión. O también podemos verlo cuando los niños pueden usar bien sus manos antes de poder hacerlo con sus piernas. El principio proximodistal indica que la organización de las respuestas motrices se efectúan desde la parte más próxima al eje del cuerpo hacia la parte más alejada. Así podemos ver que luego del nacimiento será primero el sostén de la cabeza, más tarde se sentará y después caminará. El principio de desarrollo asincrónico indica que cada sistema y subsistema del individuo tiene su propio ritmo, cambiando el foco del desarrollo en los periodos sucesivos. Así, el cuerpo no crece en su totalidad al mismo tiempo, sino que el desarrollo de diferentes sistemas predominan en momentos distintos. Un claro ejemplo es en la etapa de preescolar, donde las piernas crecen más en relación al resto del cuerpo. El principio de diferenciación progresiva. En el estadio inicial, el organismo tiene una configuración relativamente sencilla e inarticulada, cuyas partes son muy semejantes entre sí. En cambio, en el estado final existe una configuración que sea diferenciada en formas parciales relativamente inconfundibles entre sí. Un ejemplo puede darse lugar a que las células cambien de carácter formando diferentes clases de tejidos con funciones especializadas. El principio de subordinación funcional se refiere a que las estructuras y funciones diferenciadas se combinan y organizan creando pautas nuevas con características emergentes propias. Por ejemplo, en el feto, el hígado, el páncreas y el estómago funcionan sin relacionarse entre sí, y una vez nacido el bebé, estas estructuras deben subordinarse para dar lugar a la función de digestión. Por último, tenemos el principio de integración jerárquica. Establece que las habilidades sencillas por lo general se desarrollan de formas separadas e independientes. Más tarde, estas habilidades simples se integran en otras más complejas. Un claro ejemplo se da cuando se adquiere la habilidad de hacer algo con la mano. Esta no llega a dominarse sino hasta que el niño en desarrollo aprende cómo integrar los movimientos de cada uno de los dedos. En las características del desarrollo neurológico encontramos las siguientes. Es continua. En las etapas del desarrollo siempre existen cambios que no tienen detenciones, pues siempre existen funciones que están cruzando hacia una mayor complejidad. Incluso en niños con alteraciones del desarrollo se esperan cambios día a día en un área u otra. El desarrollo neurológico es progresivo. El sistema nervioso experimenta cambios que generan mejoría de funciones que permiten mayor adaptabilidad en el desarrollo del tono. Por ejemplo, se pasa de la hipertonía o crecimiento del tono muscular del recién nacido a un tono menor que permite la posición de sentarse y a un
optimización de la motricidad de las extremidades. Otra de las características del desarrollo neuronal es que es irreversible, es decir, que los avances ya adquiridos no se pierdan, lo que permite seguir instalando nuevas funciones sobre avances previos ya consolidados. Un claro ejemplo es la adquisición de la palabra como intención comunicativa, ya que alrededor del año no se pierde aunque no exista una estimulación intensa. Por último, tenemos que el desarrollo neurológico es una secuencia fija, es decir, para que aparezca una función determinada se requiere la adquisición previa de una función de base. Esto es lo que genera una secuencia fija. En el área motora aparece primero la posición de sentarse sin apoyo, después el pivoteo sobre la pelvis, luego la postura de pie con apoyo y por último la marcha. Continuamos con estructuras cerebrales. Ganglios basales. La función es mejorar los movimientos voluntarios, anular los movimientos involuntarios y coordinar los cambios de postura. Corteza frontal y prefrontal. Tiene funciones cerebrales importantes como toma de decisiones, planificación, motivación, disciplina y organización de emociones. Corteza insular y amígdala. Recibe información del entorno y capta los estímulos que considera importantes para nosotros. Consolida y almacena información emocional, experiencias emocionales que nos marcaron. Corteza parietal. Está incluida en muchos procesos sensoriales y perceptivos, los cuales permiten que desarrollemos nuestro día a día de manera normal. Cerebelo. Controla la motricidad fina, el equilibrio y la postura. En el tronco encefálico controla la respiración, la frecuencia cardíaca, los músculos que se usan para ver, oír, caminar, hablar y comer. Evaluación del desarrollo. La evaluación del desarrollo del comportamiento mide la manera en que el niño se está desarrollando. Son listas de verificación y cuestionarios a los padres que incluyen preguntas sobre el lenguaje, el movimiento, el pensamiento, el comportamiento y las emociones. Un ejemplo son las curvas de crecimiento y desarrollo que emplean las entidades prestadoras de salud en sus programas de promoción y prevención para detectar cualquier anomalía en el desarrollo. Estimulación. Es un conjunto de ejercicios y actividades destinadas a mejorar o mantener el desarrollo cognitivo de los niños a lo largo del tiempo. Estimulación neuronal. Circuito neuromotor. Desarrolla habilidades motoras mediante ejercicios del movimiento practicados desde edades tempranas que estimula la organización de funciones de las neuronas y permite la asimilación del aprendizaje. Big de inteligencia. Es cualquier estímulo o información concreta que el cerebro puede procesar por cualquiera de las vías sensoriales. Auditiva. Palabra o sonido. Visual. Palabra escrita o imagen. Táctil. Formas, texturas, peso. Olfativa y gustativa. Paseo de aprendizaje. Permite que el niño solo haga sus ensayos y falle, como cuando comienza a caminar, permitirle que él se caiga y solo descubra la forma de sostenerse, de tener la capacidad del equilibrio, la coordinación y el control. VIP de lectura. Es un recurso útil que se basa en la capacidad natural del ser humano en ver un objeto y reconocerlo por su nombre. Estimulación temprana basada en repeticiones de unidades de información que consisten en una imagen junto con su nombre. Estimulación cognitiva. Atención. Es la capacidad de observación y alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. Actividad adecuada para el procesamiento de información. Memoria. La memoria es la capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar, observar y recordar las experiencias, ideas, imágenes, acontecimientos o sentimientos. Percepción visual.
La percepción visual en los niños permite organizar y dar sentido a la información que los ojos envían al cerebro. Percepción auditiva. Aparece desde los primeros días de vida, siendo un estímulo para la comunicación, cuando el bebé reconoce la voz de sus padres y realiza una acción. Comprensión. Es la capacidad de percibir las cosas y tener una idea clara de ellas. Pensamiento. Es la capacidad de formar ideas y recuerdos. El pensamiento nos ayuda a resolver problemas porque podemos planificar las acciones y poder superar los obstáculos. Factores de riesgo. Factores biológicos. Genético. Es la probabilidad de desarrollar enfermedades que resultan de las variantes genéticas se hereda de uno de los padres. Prenatales. Los factores prenatales ocurren antes del parto, durante el embarazo. Los que causan parálisis cerebral son insuficiencia del oxígeno en el cerebro, exposición de la madre a un virus o infecciones. Perinatales. Se presentan desde el inicio del trabajo de parto hasta las 48 horas posteriores al nacimiento. Dentro de estas se encuentran partos prematuros y los traumas o lesiones ocasionados por accidentes. Postnatales. Los factores que después del nacimiento pueden influir negativamente para producir alteraciones cerebrales. Factores ambientales. Durante la primera infancia, el ambiente está constituido por múltiples elementos físicos, psicológicos y sociales que forman la base de las interacciones del niño con su medio y las personas que lo rodean.